por parte de algunos hermanos. Y entonces queremos abordar este tema que aparece en la Biblia, un tema del cual el Señor Jesucristo habló más que del mismo cielo. Entonces, de ahí la importancia de él. ¿Qué quisiera yo hacer para empezar? Bueno, como lo dije ahorita, para nosotros como creyentes, la palabra de Dios es la autoridad suprema en cuanto a cualquier tema que vayamos a tomar. Entonces, yo quisiera que en este momento sacáramos un tiempito para que diéramos nuestra opinión en una frase de qué opinamos nosotros o qué entendemos nosotros sobre el infierno. Y en este espacio, siéntase con la libertad de cada uno de exponer lo que piensa. Si hay alguien que honestamente piensa que el infierno no existe, que es un cuento de hadas, siéntase en la libertad de exponerlo. Toda libertad bien pueda, diga, yo creo que el infierno no existe. O sea, este es el momento para que hagamos eso. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir confrontando esos pensamientos que nosotros tenemos o tal vez enseñanzas de tiempo atrás y las vamos a confrontar con la palabra de Dios. Y espero que tengamos la madurez, la sabiduría necesaria para, si la Biblia lo respalda, entonces afirmarlo en cada uno de nosotros, pero si la Biblia lo desecha, entonces qué bueno que también nosotros desechemos esos pensamientos. Entonces esa es la invitación que quiero hacerles en este momento. Quiero empezar por parte mía exponiendo lo que yo pensaba acerca del infierno, tiempo atrás. Cuando a mí me hablaban de la palabra infierno, venía a la mente lugar de eterno castigo. Así sencillamente, eso era lo que yo pensaba. Vamos a ir mirando si al final eso está conforme a lo que la Biblia dice o si Germán estaba equivocado en ese pensamiento. Lugar de eterno castigo. Entonces yo quisiera invitarle en este momento, de forma ordenada, que vayamos exponiendo qué pensamos nosotros de esa palabrita. Infierno, que viene a nuestra mente. Como les dije, siéntasen con la libertad de expresar lo que usted, lo que le ha sido enseñado, lo que usted piensa frente a este tema. Entonces, este es el momento para que lo hagamos. No sé quién quiere empezar. Es eterno. Buenas noches. Buenas noches. Por acá, mi hermano Carlos tiene una pregunta, o la respuesta más bien. No, la pregunta. La pregunta. ¿Quién puede? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo entendido que sí hay otro infierno y se dice que es cruel. Y como decías vos, no es un infierno de castigo, pero yo pregunto, ¿no podemos considerar este planeta como otro infierno debido a lo que vemos diariamente en el mundo entero? Gracias. Listo. Lo que comenta don Carlos lo vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando. Entonces, la pregunta de don Carlos es que si deberíamos considerar lo que se vive aquí en la tierra como un infierno, sin desconocer, dice él, de que hay otro infierno adicional a ese. Entonces, vamos a dejar ahí planteada esa pregunta y vamos a seguir avanzando. ¿Quién más quiere compartir? Mi hermano, la señora Maricele que está acá presente, ella Sí. pregunta que si existe un infierno. Eso es lo que vamos a estar mirando en el estudio. Yo les invito a que estemos hasta el final. No sé si alcancemos a abordar hoy todo el tema, pero sí les invito a que estemos hasta el final porque la idea no es brincarnos, sino ir avanzando de a poquito. Entonces, ya vamos para allá. A ver, ¿quién más quiere dar su opinión en cuanto al infierno? Recuerden, la idea es que expongamos qué pensamos nosotros en cuanto al infierno. El infierno es donde vamos todos los que son malos, los que hacen cosas malas ante los ojos de Dios y no estamos en la palabra de Dios. Ok, entonces es un lugar a donde van todos los malos, los que no están o no obedecen la palabra de Dios. ¿Quién más? Bueno, hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano Rubén. Hermano,
Mi, mi, ¿qué le digo yo? Mi respuesta es el lugar donde serán torturados todos aquellos pecadores después de su muerte, todos aquellos que no se arrepintieron. Muchas gracias, hermanito Rubén. ¿Quién da más? Mis hermanos, esta es la oportunidad de que hablemos, que se desahoguen. Que es eterno, Germán. Eterno, el infierno es eterno. ¿Listo? ¿Quién más? Es la justicia de Dios. El lugar donde por la justicia de Dios irán aquellos que no han creído en Cristo Jesús, que tendrán que rendir cuenta por su pecado. Gracias, Joan. Entonces, lugar donde, a ver, hay por acá, por aquí hay uno chat. Dice nuestro hermano William, es un lugar de castigo para quienes no aceptaron el medio de salvación que Dios proyectó, que Dios proveyó. Muchas gracias, hermano William. ¿Quién más? Algo importante es que fue creado por Dios. Creado por Dios. Jenny, bien por Creado la por pregunta. Dios. Dígame, Johncito. Jenny tiene una pregunta, dice, si de pronto no puedes tener audio, la escribes porfa, Jenny, por el chat y... Ok. Ya copió Germacho. Listo, dice, la pregunta de Jenny es, ¿ya hay personas en el infierno? Bueno, la respuesta sencilla sería no. En el momento, bueno, sí y no. Ya vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, tenemos que primero definir qué es el infierno y entonces luego sí vamos a entrar allá, pero sí vamos a llegar a responderle esa pregunta a Jenny. Pero entonces toca esperar un poquitico, porque no quiero como adelantarme hasta allá. Entonces la respuesta así simple sería sí y no. Entonces ahí la dejamos para que se quede con nosotros hasta el final. ¿Alguien más que quiera participar? Mi esposita dice que ella cree que es un lugar oscuro y muy tenebroso y muy miedoso. Es lo que piensa mi esposa. ¿Quién más quiere aportar? Es un lugar con diferentes grados de castigo. Lugar con diferentes grados de castigo. Ok, muchas gracias, mi hermano. ¿Alguien más? De pronto no sea muy oscuro porque de todas maneras va a haber juego. Sí. Muchas gracias, hermanito William. Bueno, entonces, si están como muy tímidos. Perdón. La gente todavía Familia está Peña. sin recibir condenación. No, es decir, entonces, no, la pregunta es que no, todavía no, pero el tema es que hay gente en el infierno es porque ya lo tienen ganado. O sea, ya no tienen salida. ya están esperando a que los echen al... Una, mi hermano, cierra el micrófono. Familia Peña tiene la manito levantada. No, mi hermanito, seguro la levanté sin querer, pero no, ya. Estamos acá muy atentos, pero... Ah, listo. Entonces, Gracias. bueno. Entonces quisiera empezar por comentarles algo. No. Y es que... ¿Sí? Soy yo el del aporte, Edwin. Bien pueda mi hermanito Edwin. Buenas noches para todos. Buenas noches. Bueno, mi aporte es, creo que cuando se nombra ese término, la palabra infierno, yo creo que inmediatamente una persona debería de asustarse.
porque el mero término hace sentir eso. Yo creo que el infierno es real y lo que puedo decir es que fue una de las cosas con las cuales Dios me tocó a mí para empezar después de muchas dudas y después de será que sí, será que no, en cuanto a reunirme con los creyentes de la iglesia cristiana evangélica, de si me reunía o no me reunía. Finalmente escuché una prédica sobre el infierno y lo que yo dije para mí fue, ¿cómo así? No, yo no quiero estar en ese lugar. Y fue uno fue el tema importante pues para mi vida, Dios tocarme y empezar a dar esos pasos de fe, de seguir escuchando la palabra y de seguir creciendo y poder atender a ese llamado que Dios le hace a uno para que no haya ese lugar. Hermano. Bien, pues, hermanito. La familia Peña tiene la mano levantada. Enseguida te hablo. No, es el hermanito Edwin que alcanzó bueno. que acaba de hablar. Que, muchas gracias. A propósito del infierno, hay un libro que es considerado apócrifo, pero que la Biblia corta lo tiene, que es el libro de Enoc, donde describe muchas cosas del infierno, que yo creo que tú lo has leído. Describe mucho la parte del castigo y todas las cosas y de los ángeles caídos, cómo cayeron y cuántos cayeron. He leído algunas porciones, no lo he leído todo. Ajá. Bueno, yo quisiera empezar con un pasaje. Quisiera que todos vayamos a Mateo 25, verso 41. Ahora, el contexto de este pasaje es el final de la gran tribulación, pero yo quiero rescatar una frasecita del versículo 41. Mateo 25, 41. Dice la palabra del Señor. Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿qué quiero yo resaltar de acá? Dice que ese fuego no se nos está dando un nombre, no se nos está diciendo puntualmente que sea el infierno, pero ¿qué quiero rescatar? Hay un fuego y ese fuego es de castigo, pero ¿cómo termina el versículo? Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, alguien decía ahora de que ese lugar de castigo fue creado por Dios, ¿sí? Es real también, pero fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y si usted mira el último versículo, ahí mismo en el capítulo 25, versículo 46, hablando de esas mismas personas, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces yo quiero que tengamos muy bien claro, ese lugar de castigo no le vamos a dar nombre aquí todavía, ya van a ver más adelante por qué. Ese lugar de castigo es eterno, pero no fue preparado específicamente para el hombre, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora, si un ser humano termina allá, que de hecho va a terminar allá y son muchos tristemente, va a estar en el lugar equivocado. Ese lugar no fue preparado para el ser humano. Ese lugar fue preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Por qué las personas terminan allí? Lo han dicho ahora en los comentarios, por el hecho de rechazar al Señor Jesucristo, por el hecho de rechazar el regalo precioso de la salvación. De ahí la importancia, o sea, más que el tema que nosotros vamos a hablar del infierno, que está en la Biblia y por eso lo vamos a tocar, es tener en cuenta al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo hizo provisión para evitar que el hombre llegue a un castigo eterno. Ahora, si termina un ser humano, si un hombre termina allí en ese lugar, es porque él ha tomado una decisión en contra del Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, vamos a abordar este tema. El Señor Jesucristo ha dado provisión para que nadie vaya a ese lugar de castigo eterno. Ese lugar
no fue preparado para nosotros. Ese lugar no fue preparado para el ser humano. Ese lugar no es para nosotros. Entonces, si alguien termina allá, está en el lugar equivocado. Vamos a empezar entonces. Algo que debemos tener en cuenta es que dependiendo la Biblia que usted tenga en sus manos, va a ser las veces que usted va a encontrar esa palabrita infierno. ¿Por qué les comento esto? Porque hay veces que nosotros tomamos una versión diferente y nos asustamos porque ve, el hermano está leyendo algo que no dice en mi Biblia. Entonces es bueno que sepamos que hay diferentes versiones de la Biblia y que dependiendo de la versión que tengamos, entonces ese va a ser las veces que vamos a encontrar esta palabrita infierno. Les doy un ejemplo. En nuestra Reina Valera aparece 13 veces la palabra infierno, que es la Biblia que comúnmente usamos nosotros. Pero si usted de pronto por casualidad tiene una Valera de 1602, usted va a encontrar la palabra infierno 57 veces. 57 veces. Que ahorita les voy a ir explicando el porqué de este cambio. Si tiene una Reina Valera Gómez, por ejemplo, usted va a encontrar la palabra infierno 54 veces. Si tiene, por ejemplo, una Biblia Jubileo, la va a encontrar 33 veces. Si tiene una Vulgata Latina, la va a encontrar 73 veces. Si usted tiene una Septuaginta, la va a encontrar 99 veces. ¿Y por qué todo esto? Porque esas se le agregan los libros apócrifos que llamamos nosotros. Si tener en cuenta eso, estaría 80 veces esa palabrita. Y hay una versión que es muy reconocida en inglés, que se llama la Jane Gang. Bueno, se me va el nombre ahí, es el nombre de un rey. El hermano William tal vez me ayude con ese nombre. Se escribe Jim Games. Es la versión en inglés más reconocida. Y aparece 55 veces la palabrita infierno. Entonces, tengamos esto en cuenta. Por ejemplo, si alguno de los presentes tiene una versión de la Biblia que se llama La Palabra, usted solo va a encontrar la palabra infierno 2 veces. 2 veces. ¿Y entonces qué? ¿Hay algún problema con estas Biblias? No. Estuve mirando, por ejemplo, en el caso de La Palabra, y allí aparece otra palabrita que reemplaza a veces la palabra infierno, y es la palabrita abismo o la palabra gehenna. Y ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque hoy en día tenemos acceso a diferentes versiones de la Biblia, entonces para que no nos asustemos, porque en una aparece más veces que en otra. Entonces, vamos a mirar. Miremos, por ejemplo, lo de la palabrita abismo. La palabrita abismo aparece en las Biblias generalmente en 3 sentidos. Yo quisiera pedirle el favor a un hermano o una hermana que por favor me leyera Génesis capítulo 1, versículo 2. Otra personita que por favor me colabore con el Salmo 71, 20. Otro hermano con Lucas 8, 31. Y otro hermanito o hermana, Romanos 10, 7. Entonces, por favor. Génesis 1, 2. Por favor. Ay, que no lo encuentro. Dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas gracias, mi hermano. Entonces aquí la palabra abismo nos hace referencia a un lugar sin fondo. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando la leemos en Salmos 71, 20. ¿Quién lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra.
Muchas gracias, mi hermano Deis. Aquí en esta porción hace referencia al mundo o lugar de los muertos. Esa palabrita abismo, que ya dijimos que es la que más aparece en la versión de la Biblia de la palabra. Por favor, Lucas 8:31. Yo se lo leo, hermano. Bien pueda, hermanito Rubén. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Muchas gracias. Aquí tenemos una referencia a la morada o lugar de los demonios, algo que también se menciona en Apocalipsis 9:11, en relación a la palabrita abismo. Y por último, Romanos 10:7. Romanos 10:7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Aquí tenemos que esa palabrita nos hace referencia al lugar de los muertos. Entonces, ¿cómo definimos nosotros a qué se está refiriendo cada una de las palabras por el contexto en el cual estamos leyendo? De ahí la importancia, no solo de leer versículos como lo hicimos en este momento, sino de leer todo el texto que le acompaña, para por el contexto llegar a deducir a qué se refiere esa palabrita abismo. Entonces, ya saben, muchas veces, dependiendo de la versión que tengamos, la palabra infierno va a ser reemplazada por la palabra abismo, para que lo tengamos presente, especialmente en la versión de la Biblia, la palabra, pues para tener en cuenta. Si nosotros miramos esa palabrita infierno en un diccionario común y corriente, la definición que se le da es lugar de eterno castigo. Es la definición que le da un diccionario común y corriente. Viene de la palabra latina inferno y significa la parte de abajo. Esa es la definición que encontramos en cuanto a infierno. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con otra palabrita diferente. Hermanito William, bien pueda. No, que te iba a hacer lo que preguntaste ahorita. Esa versión es la de King James, que es la versión que mandó traducir el rey Jacobo. Exacto. Muchísimas gracias, hermanito William. Dale. King James. Entonces, bueno, entonces, cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la palabrita que encontramos allí es Seol. No sé cuántos de ustedes se habrán encontrado con esa palabrita en el Antiguo Testamento. Esa palabrita Seol aparece alrededor de 75 veces en el Antiguo Testamento. Ahora, ustedes recuerdan que les dije que la Valera del 602 aparece 57 veces la palabra infierno. Uno de los motivos es porque esa Biblia no aparece la palabra Seol. En esa versión de la Biblia no aparece la palabra Seol. Cada vez que en nuestra Biblia Reina Valera, en el Antiguo Testamento, aparece la palabra Seol, en esa versión de la Biblia va a aparecer la palabra infierno. Entonces vamos a ir relacionando esa palabra infierno con la palabra Seol. En hebreo es Seol, no ha sido traducida, quedó transliterada. ¿Qué significa? Sepulcro, sepultura, profundo, cima e infierno. Entonces, ¿cómo definimos a qué se está refiriendo? Nuevamente, por el contexto. Quisiera que miráramos dos referencias en cuanto a esta palabra Seol. Salmo 16:10. Por favor, alguien que me ayude con ese salmo. Y otro hermano o hermana, Proverbios 23:14. Recuerden, aparece alrededor de unas 75 veces, pero por lo pronto solo vamos a ver estas dos citas. Dice la palabra de Dios. 16:10, Salmo, ¿cierto? Sí, por favor. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien. Y por favor, Proverbios 23:14. Dice, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, en el primer versículo que leímos, el Salmo 16:10, está hablando, es un salmo de rey David. Y es a la vez un salmo mesiánico. Y quise escoger esta porción a propósito, porque ahorita más adelante vamos a ver cómo se cita en el Nuevo Testamento en relación al Señor Jesucristo. Entonces está hablando de que no dejará su santo en el Seol, hablando de la sepultura
hablando del lugar de los muertos, que es la traducción de esa palabrita Seol, lugar de los muertos, lugar de los muertos. Y en Proverbios 23:14 se nos dice que cuando nosotros como padres disciplinamos de una manera bíblica a nuestros hijos, entonces les vamos a librar del Seol, de ese lugar de los muertos. Y aquí quiero que entendamos algo. ¿Cómo entendían los judíos ese lugar de Seol? Siempre que usted encuentre referencias al Seol en el Antiguo Testamento, se nos va a hablar de hacia abajo. Vamos a encontrar pasajes que dice que se abrió la tierra y descendió X cantidad de personas vivas al Seol. Siempre se nos va a hacer esa indicación. Seol hacia abajo. De ahí que muchos hermanos entonces defienden de que el sitio llamado Seol queda en el centro de la tierra. Entonces, yo les llego hasta donde lo que dice la Biblia. Siempre que encontramos referencia al Seol, nos está marcando hacia abajo, entre la tierra. Pero recuerden que la palabra Seol también significa sepultura. Ahora, ¿cómo entendían los judíos esta palabrita Seol? Un lugar en el centro de la tierra con dos cavidades o con dos sitios. En uno de ellos iba a estar el alma de los que habían muerto creyendo en Dios. Y a ese lugar se le conocía como el seno de Abraham o el paraíso. Ya vamos a aclarar un poquito más de eso. Entonces, en un lugar estaba el seno de Abraham o el paraíso. En el otro lugar más profundo, entonces se encontraba ya como ese lugar de castigo. De castigo. Y esa era la forma en que ellos lo entendían. Entonces nosotros necesitamos entender eso también. Entonces, cuando leemos la palabrita Seol en el Antiguo Testamento, en referencia a los santos del Antiguo Testamento, está hablando de un lugar de gozo, un lugar de paz, conocido como el seno de Abraham o el paraíso. Y el otro lugar, un lugar de tormento. Y a eso se le llama el Seol o el infierno. Pero entonces entendamos, hay dos partes en ese lugar, en el Antiguo Testamento. No se me pierdan. ¿Qué vamos entonces a seguir mirando ahí? Vamos a mirar, por favor, Lucas 16. Yo quiero que todos vayamos allá. Lucas 16. A partir del versículo 19. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Manito William, me alzó la manito, me parece. Sí, un detalle que cuando mencionabas que siempre se piensa lo del infierno abajo en la tierra, también lo deducen de cuando habla del Lázaro y el rico, que el rico miró y vio a Abraham arriba y a Lázaro en el seno de Abraham. Entonces que alzó la mirada, por eso lo asocian también que está abajo. Ya vamos a leer esa porción, mi hermano. Muchas gracias. 16. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Y vamos a ir hasta el 31. Hay algo que les decía yo para tener en cuenta. Nuestras Biblias, cuando nosotros pasamos de Malaquías a Mateo, ahí encontramos una hojita generalmente que nos dice Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Pero eso en cuanto al orden canónico de los libros. Pero es necesario que entendamos que ese Nuevo Testamento es una referencia al nuevo pacto que el Señor Jesucristo vino a ratificar con su muerte y derramar su sangre en la cruz. Ahora, eso no sucede sino hasta el final de los evangelios. Entonces, cuando nosotros abrimos los evangelios, el contexto en el cual nos está hablando todavía es del Antiguo Testamento. Porque esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí todavía lo que encontramos escrito tiene una mentalidad todavía así como la del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a mirar esta porción pensando en lo que vimos ahora. La forma en que entendían el Seol en el Antiguo Testamento, dos lugares, un lugar para los santos del Antiguo Testamento, otro lugar para los impíos o los que no han creído en Dios. Entonces, versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, lo que acabábamos de mencionar, seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y mire lo que nos dice acá, en el Hades, aquí aparece otra palabrita. Resulta que la palabrita que hemos leído en el Antiguo Testamento como Seol, en el Nuevo Testamento es Hades. O sea, es la misma palabra, solo que en diferente idioma. Seol en hebreo, Hades en griego. Entonces, ahí tenemos esa palabrita Hades, aparece alrededor de 11 veces en el Nuevo Testamento. Esa palabrita. Entonces dice que abrió los ojos, dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Recuerde cómo entendían ellos. Un lugar de descanso, el seno de Abraham, un lugar de tormento, en ese lugar más profundo, del Hades o Seol. Dice, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro recostado en el pecho de Abraham. Lázaro siendo consolado allá en ese lugar. Y ellos se podían ver. Vamos a seguir mirando, leyendo. Dice, entonces él, hablando de rico, dando voces dijo, Padre Abraham. O sea, este hombre es un judío y llama a Abraham padre por la nacionalidad. Dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire, aquí tenemos un hombre que murió, fue sepultado, pero que siente lo que se siente cuando alguien se quema. Y dice que tiene sed, que desea que alguien coja y meta el dedo en agua y que moje su lengua, porque está en tormento. Ese es el estado en que se encuentra esta persona, este rico. ¿Y qué le contesta? Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, esto en ninguna manera quiere decir que entonces el rico va directo a ese lugar de castigo y el pobre va directo al seno de Abraham. No. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, la forma en que las personas llegaban a conocerse como esos santos del Antiguo Testamento era por creer en Dios. Un ejemplo claro lo vemos en Abraham. Dice, creyó Abraham y le fue contado, creyó Abraham en Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo llegaron a ser ellos santos del Antiguo Testamento? Por creerle a Dios. ¿Cómo llegamos nosotros hoy a ser creyentes, hijos de Dios? Por creer en el Señor Jesucristo, por creer en su obra redentora, por creer que yo soy pecador y que Cristo murió por mi pecado. Cuando yo acepto ese sacrificio en favor mío, entonces soy beneficiario de ese regalo precioso. Igualmente, esa gracia estaba disponible en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos hoy del periodo, la dispensación de la gracia, pero en el Antiguo Testamento igualmente había gracia de parte de Dios. Desde que usted abre la Biblia, va a encontrar gracia de parte de Dios. Entonces, la gracia no es exclusiva de nosotros como miembros de la iglesia, nunca ni jamás. Siempre vamos a ver la gracia de Dios manifestada en toda la Biblia. Entonces, tengámoslo en cuenta. El rico, no por ser rico, va a ir a ese lugar de tormento. Y el pobre, no por ser pobre, va a ir entonces a ese otro sitio de descanso y consuelo. Aquí todavía no le estamos dando nombre específico a ese sitio de abajo, pero sabemos, ¿qué nos dice? Que es un lugar de tormento, un lugar donde no hay forma de saciar la sed. Y está este hombre clamando allí, o sea que las personas son conscientes de lo que está sucediendo. Hoy en día se enseña que el hombre cuando muere, ahí termina todo, que entra en una pausa total, o incluso dicen, hay unos que creen en el sueño del alma. No, aquí tenemos
Dos personas que murieron, el uno está siendo consolado y el otro está siendo atormentado. Ahora, implícitamente sabemos de que no son sus cuerpos, son sus almas, su parte espiritual, la que está siendo atormentada. O sea que ellos pueden sentir, tanto de un lado como del otro, pueden sentir lo que está sucediendo. Y se nos dice que es un lugar de castigo. Dice que hay una llama, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Versículo 25. Pero Abraham, hace ya lo leí, en versículo 26 dice, además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y miren esa palabrita cima para los que son ávidos en la materia del español. Cima, normalmente nosotros la vemos con C. Con C. Y esa palabrita cima con C, ¿qué significa? Yo estoy aquí abajo, miro un morro y digo, allá arriba está la cima. Esa cima es con C. Pero cuando yo estoy arriba en la parte alta y miro hacia abajo y digo, ahí abajo hay una cima. Entonces esa cima es con S. Aquí el que está hablando es Abraham. Abraham está en la parte alta del Hades o del Seol y se está dirigiendo al que está en la parte de abajo en tormento. Y le dice que una cima hay puesta entre nosotros. Cima con S. Entonces eso nos está hablando de un abismo. Abismo. Dijimos ahora que una de las traducciones o de los significados es esa, abismo o cima. Ahí la encontramos. Entonces dice, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Miren, esto es demasiado importante. Lo que nosotros decidamos aquí en la tierra, eso va a marcar nuestro destino eterno. Entonces aquí queda anulado todo eso de que hacer indulgencias, oraciones y todo lo que usted quiera agregarle en favor de los muertos. No. La persona toma una decisión aquí en la tierra. Ahora, si la persona dice, no, yo no tomo ninguna decisión, ya decidió. Decidió rechazar al Señor Jesucristo. Entonces, cuando la persona no decide, ya esa persona automáticamente decidió de rechazar al Señor Jesucristo. Después de que muere, eso no tiene marcha atrás. Entonces, no hay forma de cambiar eso. ¿Qué sigue diciendo el texto? Entonces, le dijo, está hablando nuevamente Rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién? A Lázaro. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire la petición de este hombre estando en ese lugar de tormento, que no quieren que vayan a ese lugar. Recuerden, esta palabrita Hades, en muchas versiones la vamos a encontrar traducida como infierno. ¿Qué sigue diciendo? Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esto es una referencia directa al Antiguo Testamento. Para nosotros, ¿qué sería hoy? La Biblia. La Biblia. La único que puede ayudarnos en esa decisión que debemos tomar es la palabra de Dios. Porque ¿qué más le va a decir aquí adelante? Dice, él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es una gran realidad. El Señor Jesucristo murió y resucitó como prueba de que Él venció la muerte, como prueba de que Él pagó por nuestros pecados. Y al día de hoy hay muchos que aún a sabiendas de esto no han confiado en Él, no le creen. Hoy hay muchos que reclaman señales y milagros porque dicen, el que vea una señal, el que vea un milagro va a creer. Si usted lee Apocalipsis va a ver todas las señales que se van a hacer allí, todos los milagros. Y la gente dice la palabra de Dios. Y ni aún así
la gente va a creer. Va a haber un momento en que ellos dicen que van a buscar la muerte antes de creer en el Señor Jesucristo, porque ese es el corazón perverso del hombre. Y eso solo lo cambia. La persona es convencida por el Espíritu Santo de su pecado, pero si la persona rechaza al Señor Jesucristo, no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Hemos visto que la palabrita infierno en el Antiguo Testamento aparece como Seol. Ya vimos cómo estaba dividido ese Seol en el Antiguo Testamento. Lo hemos probado con la palabra de Dios aquí en Lucas. Vemos que en un lugar está el seno o paraíso, seno de Abraham o el paraíso, y en otro lugar estaba ese lugar de tormento, ese lugar de tormento. Ahora, eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa al día de hoy? ¿Qué pasa al día de hoy? Y para esto, hagámonos la pregunta, ¿dónde se encuentra el Señor Jesucristo? Dice la Biblia en muchos pasajes que está a la diestra de Dios Padre. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Yo quisiera saber cómo vamos de tiempo. Estamos bien. Entonces, miremos algo acá. Vamos a mirar, les pido por favor que abramos nuestra Biblia. Ahí mismo en Lucas, nos devolvamos, avancemos hasta el capítulo 23. Lucas 23. Vamos a leer a partir del versículo 39. Este es el evento de la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice que él está en medio de dos malhechores. ¿Y qué acontece allí? Dice el versículo 39 de Lucas 23. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Es interesante esta afirmación de este malhechor. Mientras que el uno le injuriaba, el otro que le dice, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Qué estaba reconociendo este malhechor en el Señor Jesucristo? Estaba reconociendo su deidad, algo indispensable en cuanto a la salvación. O sea, si Jesucristo no es Dios, él murió solo por sus pecados. Entonces, es bien interesante esa afirmación. ¿Qué sigue diciendo? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Está reconociendo que Jesucristo es inocente, que él está allí no por su pecado ni por sus faltas. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese lugar que los judíos entendían claramente que estaba allá en la parte alta del Seol o del Hades. El Señor Jesucristo le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el lugar de consuelo. Vamos a ir mirando ahí. Entonces, el Señor Jesucristo le hace una promesa a ese hombre de que hoy, en ese momento, ese mismo día, iban a estar en ese lugar, pero él no se iba a quedar allí. Con la resurrección del Señor Jesucristo, eso ha cambiado, porque el Señor Jesucristo no se encuentra en el paraíso en este momento, no se encuentra en el seno de Abraham. ¿Dónde se encuentra el Señor Jesucristo? Miremos por un momento Hebreos 10:12. Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, después de ofrecer el sacrificio, fue a la tumba. Él estuvo en ese paraíso, en el seno de Abraham, pero de allí
¿qué pasó con ese lugar llamado seno de Abraham? Nosotros deducimos por esto de que ya estas personas no están en ese lugar. ¿Por qué motivo? Lo vamos a ver enseguida. Lo vamos a ver enseguida. Ahora, es algo interesante que hay acá. Cuando nosotros miramos la indumentaria que había en el tabernáculo o en el templo, es bien interesante observar de que no habían sillas. Cuando nosotros miramos allá en el Antiguo Testamento, cuando se le da la orden a Moisés de preparar todos los elementos para el tabernáculo, el altar, todo lo que iban a hacer, usted no va a ver silla en ninguna parte. ¿Por qué motivo? Porque el sacrificio de los sacerdotes del Antiguo Testamento era continuo, era continuo. Ellos, esa hora no era completa. Pero bien interesante que usted muchas veces va a ver en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo terminó su obra, dice ya todo está consumado, y dice que ahora va, se sienta a la diestra del Padre. Se sienta a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque ya terminó. ¿Y esto qué nos dice o de qué nos habla? De la seguridad de la salvación. Ahora, en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios para cubrir los pecados por un periodo de 1 año. El Señor Jesucristo ha muerto por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y Él ya pagó por todos sus pecados y por ese motivo se sentó a la diestra de Dios Padre. Él está allí sentado, algo que no podían hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento. Miremos también en Hechos 7:55. Esa es la historia de un hombre que fue apedreado, llamado Esteban. Pero hay algo maravilloso acá en este pasaje. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y miren lo que dice el 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Paremos ahí. Ahora, yo quisiera, si algún hermano tiene una versión diferente a la Reina Valera, de pronto una Dios habla hoy, o de pronto la misma Biblia, la palabra. Hechos 7, especialmente el versículo 56, para que por favor no lo comparta. La Dios habla y dice, entonces dijo, mire, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Otra versión que tengan por ahí. Hermano, aquí Yo tengo la traducción al lenguaje actual. Bien pueda mi hermano William. Dice el versículo 56. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. ¿Alguien más tiene una versión que diga de pie? De pie. Uh-huh. A ver, hay varias versiones. La Nueva Versión Internacional. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. La Nueva Versión Internacional también lo dice. O sea, ¿qué es lo que yo bien, también. ¿Quién pueda, mi hermano? Esa dice, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Bien. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es dónde está el Señor Jesucristo en este momento. Él está a la diestra de Dios Padre. Ahora, hay algo bien importante acá, y es que hay muchas versiones de la Biblia. Aquí no se nos omite esa palabrita, dice que está simplemente dice que está a la diestra de Dios Padre.
pero hay varias versiones que incluyen esa palabrita de pie. Ahora es bien interesante que el Rey de Reyes y Señor de Señores se pone de pie para recibir a Esteban, que está a punto de ser apedreado. Entonces aquí tenemos a un mártir del Nuevo Testamento que muere apedreado y al cual el Señor Jesucristo lo está esperando de pie. Ahora, todos sabemos que cuando una persona importante entra en un recinto, o lo veíamos antiguamente en los colegios, nos hacían poner de pie porque había llegado el señor X, porque había llegado alguien importante. Y aquí tenemos al Rey de Reyes de pie esperando a su siervo que muere apedreado. O sea, esto es algo tremendo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esto? Hermano Germán. ¿Quién puede dar, hermano William? Un detallito, aquí tengo la versión interlineal. Sí, y la versión interlineal traduce parado. Ajá. Interesante. Muchísimas gracias, hermano William. Entonces, tenemos al Señor Jesucristo de pie esperando a su siervo que está a punto de morir apedreado. Qué honor el de este hombre, ¿no? El de Esteban. De que el Rey de Reyes lo esté esperando de pie. Ahora, está esperando la parte espiritual de este hombre. Ahora, ¿dónde va el creyente entonces cuando muere? Aquí tenemos una evidencia a la presencia del Señor Jesucristo. ¿Qué otros pasajes podemos mirar para corroborar esto? Por favor, un hermano que lea Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. ¿Qué versión? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, mi hermano. Muy bien. Entonces dice Filipenses 1:23 lo siguiente: de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y por favor, otro hermanito que lea Segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Leo, hermano. Bien, pues. Segunda de los Corintios 5, es 6 al 10. Por favor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Gracias, mi hermano. Entonces, mire, tenemos por un lado, Pablo en Filipenses se encuentra en una encrucijada. Él no sabe qué escoger. Le está diciendo, voy a leer desde el 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está diciendo Pablo en Filipenses 1:21. Mas si el vivir en la carne resulta resulta en mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Recuerden, Pablo está en la cárcel y desde allí está escribiendo esta carta y él se encuentra, él dice, yo quiero, o sea, el vivir para mí es solo Cristo, pero él sabe que el morir es ganancia. ¿Por qué motivo el morir es ganancia? Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Lo mismo que vimos con Esteban, al cual lo estaba esperando el Señor Jesucristo. Lo mismo encontramos aquí. Pablo tiene la certeza de que al partir va a estar con el Señor Jesucristo. Va a estar con el Señor Jesucristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Y luego dice el 24, pero si quedar en la carne, o sea, quedar vivo, es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros
para vuestro provecho y gozo de la fe. Entonces tenemos aquí un hombre inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo la certeza de que si él muere, va a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Y ahora miramos el otro pasaje que acababa de leer nuestro hermano Hernán, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, entre tanto que estamos vivos, estamos ausentes al Señor. Hermanito William. Hermano, le quería hacer una pregunta. No sé, no tengo claro si a ese momento cuando Pablo ya decía que para él, que él quería irse, que era mejor para él, si ya él había sido arrebatado al cielo, que vio el tercer cielo. No lo tengo claro por las fechas de la escritura de la carta, mi hermano. Sí, bueno, de tarea lo tengo para la próxima vez porque me surge la inquietud, porque con razón se quería ir, pues, si él ya había visto lo que había arriba. Muy probablemente, pero honestamente no sabría decirle porque no tengo así en mente las fechas. Okay. Hermano Edison. Hermano, quería preguntarle, a mí me gusta mucho esos temas de Apocalipsis, del infierno y todo eso, y me llama mucho la atención y quería preguntarle, no sé si lo tenga ahí en los apuntes, o sea, ¿qué sucedió en ese momento de transición antes de que Esteban llegara al cielo? O sí, antes de que él llegara al cielo, ¿qué aconteció antes de eso? O sea, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué aconteció? No sé si lo tenga ahí en sus apuntes. Pues cuando uno lee el texto, él en el versículo 56 que leíamos dice que él está viendo los cielos abiertos. Eso es lo que se nos permite ver del cielo, porque de hecho dijimos al principio que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Entonces nosotros tenemos más datos acerca del infierno que de lo que es el cielo. Ahí se nos permite, por lo que vio Esteban, dice que él en ese momento vio los cielos abiertos y dice que vio al Señor Jesucristo allá. Ahora, renglón seguido, ¿qué sucede con Esteban? Es apedreado. Y ahí simplemente termina todo porque al siguiente versículo, ¿qué va a pasar? Al siguiente versículo ya entra la historia de Saulo, que termina el capítulo 7 cuidando la ropa y asintiendo con la apedreada de Esteban. Ahora, esto es instantáneo. En el momento que Esteban muere, está en la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Por los dos pasajes que tenemos aquí enfrente. El de Filipenses y el de segunda de Pablo a los Corintios. Ahora, el acontecimiento como tal es solo lo que vemos. O sea, sabemos de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero es interesante que en este versículo él se pone de pie. Entonces, si la pregunta es ¿qué aconteció en el cielo así de diferente o de especial? Es que él se pone de pie, el Señor Jesucristo se pone de pie. Aparte de eso, no tengo más nada así como... De pronto la pregunta no era esa, la pregunta es, ¿qué hizo el Señor Jesucristo para llevarse a esos que estaban ahí en el seno de Abraham? ¿Qué aconteció? Bueno. Esa es la pregunta. Listo. Esto que estamos viendo acá es como digamos, el argumento para llegar a una conclusión. Leo acá y concluimos ahí con esa parte. El hermanito Edwin tiene la mano levantada. La familia Peña, sí. Ajá. Sí, hermano, no, lo que quería aportar ahí en cuanto al cielo es que, por ejemplo, Pablo también cuando dice que fue arrebatado al trono, al paraíso de Dios, dice que lo que vio no era a conocer en palabras humanas, era inexplicable. Entonces no son muchos como los detalles claros que nos deja ver Dios en su palabra acerca del cielo. Ya pues de pronto en Apocalipsis nos muestra como un panorama más claro acerca del cielo. No, eso era todo. Listo, mi hermano Edwin, muchas gracias. Sí, a ver, el hermano William también hacía una mención de ese pasaje. Entonces,
concluyo aquí, leo este pasaje y entonces vamos a ir a tratar de responder lo que pregunta nuestro hermano Edinson. Dice entonces, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que esperamos en el cuerpo, hablando de nosotros aquí vivos, estamos ausentes del Señor. O sea, no estamos literalmente en la presencia del Señor. Dice, porque por fe andamos, no por vista. No le estamos viendo literalmente a Él. Dice, pero confiamos, versículo 8, y más quisiéramos estar ausentes al cuerpo y presentes al Señor. O sea, Pablo siempre manifestando ese deseo de que él quiere estar ausente del cuerpo porque en ese momento va a estar presente ante el Señor. Entonces esto nos da como esa pauta de que eso es inmediato. Tan presto yo cierro los ojos aquí, los abro en la presencia del Señor. Dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora, frente a la pregunta de nuestro hermano Edinson, lo que estamos viendo acá es la base que tenemos para volver a retomar lo del seno de Abraham. Ahora, ya sabemos que el que muere hoy va a la presencia del Señor y sabemos de que el Señor Jesucristo le hizo una promesa al malhechor en la cruz, que ese día iba a estar en el seno de Abraham. Entonces, por ese pasaje deducimos que el Señor Jesucristo fue allí a ese lugar. Ahora, por otro pasaje que encontramos en Hechos, ¿qué se nos va a decir? Se nos va a citar el Salmo 16, a ver, ya me perdió. El Salmo 16:10 se nos va a citar en Hechos 2. Y allí se nos va a hablar de que cuando, vamos a mirar ese pasaje, vamos a Hechos. Hechos capítulo 2, el hermanito William tiene la mano levantada. Sí, hermano, ya hice la tarea. Ya Corintios fue escrita en el 55 y Filipenses en el 60. O sea, ya había sido... Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias por su eficiencia y por su diligencia, mi hermano. Es algo que siempre he admirado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hechos 2. Vamos a mirar a partir del... A ver si lo tengo acá. 27. Bueno, desde el 25. Dice la palabra de Dios. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Cuando leímos allá el Salmo 16, decía, no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué sigue diciendo acá? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, automáticamente sabemos que no puede estar hablando de él mismo, de David, sino que está hablando proféticamente. ¿Cómo sabemos eso? Ahí más adelantico. Vamos a mirar versículo 30. Dice, pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Cuál era la creencia judía? Que un cuerpo después de 4 días en el sepulcro se corrompía, se corroía, se pudría. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? Dice que el Señor Jesucristo se quedó un tanto de días y cuando llegó las hermanas lo esperaban, le dijo, ya es un muerto de 4 días, ya hiede, ya está podrido, ya huele mal, ya había habido corrupción en ese cuerpo. Entonces, por ese motivo el Señor Jesucristo resucitó al 3er día, porque todavía no había corrupción en su cuerpo. Eso es bien interesante. Pero David, cuando escribió ese salmo hablando de Hades Seol, estaba hablando en forma profética
del Señor Jesucristo. Vamos allá adelantico en Hechos, capítulo 13, 35 al 37. Dice la palabra del Señor, versículo 35 del capítulo 13 de Hechos, dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, seguía la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, el cuerpo de David se descompuso. Entonces no hubo cumplimiento de eso que él dijo ahí. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, hablando del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí hasta aquí en este momento? Tenemos de que el Señor Jesucristo fue al Hades. Fue al Hades. Que el Señor Jesucristo le prometió al malhechor que iba a estar con él en el paraíso. Y que ese lugar lo conocían claramente los judíos como la parte alta del Hades o del Seol o del infierno. Y entonces él fue allá, estuvo allá, pero luego a partir de ahí en el Nuevo Testamento, donde lo encontramos, a partir de su resurrección, a la diestra de Dios Padre. Por consiguiente, como él promete que todo el que cree en él va a estar siempre con él, eso lo vemos en Juan capítulo 14, si no estoy mal, se repite varias veces, que él va a preparar lugar, que todo el que cree en él va a estar siempre con él. Entonces llegamos a la deducción de que ese sitio donde estaban los santos del Antiguo Testamento fue trasladado a la presencia del mismo Dios. No hay un texto que nos diga puntualmente eso. ¿Cómo llegamos a esa deducción? Por los pasajes que hemos visto en esta noche. Entonces, el Hades hoy en día, o lo que conocemos como el infierno, ya hoy en día solo tiene una cavidad. ¿Y esa cavidad es para quién? Para todo aquel que muere sin haber confiado en el Señor Jesucristo. Ese es como la conclusión a la que llegamos acá. No sé, hermano Edison. Hermano, por aquí tenía dos pasajes. No sé si usted me ayuda aquí. De pronto, uno está en Efesios capítulo 4, sí. Versículo 9, dice, bueno, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que descendió a las partes más bajas, ¿cierto? Y el otro versículo está en Mateo capítulo 27, versículo 52, bueno, versículo 51 dice. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No que yo siempre, bueno, he pensado de que el Señor descendió a las partes más bajas en busca de esos que estaban ahí en ese lugar, en el seno de Abraham, para llevárselos a la presencia del Señor. No sé si, y obviamente para declarar su victoria a los demonios, a los ángeles caídos. Y cuando el Señor subió, se llevó juntamente a todos los que estaban ahí a la presencia del cielo. Bueno, sí, muy buena observación. El hermano William iba a comentar algo. Sí, bueno, lo que está diciendo el hermano es porque cuando ya Jesús hizo la obra de redención, ya ellos salieron del seno de Abraham y fueron a la presencia del Señor. Sino que me surgió una pregunta, si Jesús estuvo 3 días en la tumba, ¿cómo compaginarlo con lo que le dijo al ladrón? Que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, sería una pregunta que nace ahí, pues que de pronto sería bueno mirar si de pronto hay alguna luz en la escritura. Les dejo la tarea, ahí me ayuda. Listo. Pues así de entrada, lo único que veo así es la parte espiritual del Señor Jesucristo también. Un micrófono por ahí. Y es que el Señor Jesucristo, o sea, en la tumba estuvo su cuerpo, pero la parte espiritual no estuvo allí, ¿no? Espera un Entonces, momento, hermano, Edison, tenés el micrófono abierto. Porque él le estaba predicando a los que estaban allá, entonces sí estaba la parte espiritual. Entonces es interesante, ahora sí ya en ese momento tenía la omnipresencia espiritual, ese es otro punto que habría que mirar. Hermano, creo que usted hace referencia a un pasaje que se encuentra en una de las cartas de Pedro, en la primera carta. A mí sí me gustaría que de pronto algún día revisáramos ese pasaje con un poquito de detenimiento, a ver. Sí, entonces, hágalo. Y en cuanto al pasaje que mencionaba el hermano Edison, no lo cité porque también es un pasaje que a veces genera conflicto y es que no se ponen muy de acuerdo en cuanto a la interpretación de él. Ahora, cuando uno lo lee así tal cual usted lo leyó, sería un argumento básico para decir de que el Señor Jesucristo llevó a estas personas que estaban en el seno de Abraham a su presencia en el cielo. Entonces, pero no lo cité por ese motivo, porque es un pasaje que es conflictivo. Entonces quise buscar los pasajes que son más claros para llegar a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Él le hizo una promesa al malhechor y ya hoy en día él no está en el seno de Abraham, no está en el paraíso, sino que está a la diestra de Dios Padre. Y él ha prometido que todo aquel que cree en él va a estar siempre en su presencia. Entonces de ahí la deducción de que los santos del Antiguo Testamento están en la presencia del Señor Jesucristo. Y un detalle que pronto apoya eso. Cuando Juan ve los que están en el cielo, las almas, y todavía no había habido el castigo ni la redención, que dijo que hasta cuándo aguantará lo que hacen los de la tierra con nosotros. Y él dijo hasta que esperaran un poquito, o sea, ya estaban allá arriba. Pero es interesante cuando uno mira el contexto de ese pasaje que está hablando de los santos que han salido de la gran tribulación. Sí. Entonces, esos no son los santos del Antiguo Testamento, sino que son los santos que han creído en el Señor Jesucristo durante ese periodo de 7 años de tribulación. Listo. Hermanos, yo creo que ya nos pasamos del tiempo bastante. Yo quiero dejarles algo así como para llamar su atención e invitarlos a que nos reunamos Dios mediante en 8 días. Ahora, yo les dije al principio de que mi posición frente al infierno, antes de yo conocer del Señor y antes de estudiar en la Biblia, era lugar de eterno castigo. Yo les voy a dar hoy la definición que tengo del infierno para dejarles un pensamiento. El infierno es un lugar de castigo temporal. El infierno es un lugar de castigo temporal. Ahora, si usted quiere, le queda alguna duda al respecto, entonces lo invito a que si el Señor Jesucristo no viene en esta semana, entonces nos reunamos el próximo lunes para que miremos el por qué el infierno es un lugar de castigo temporal. Recuerden con el pasaje que iniciamos allá en Mateo 25, que dijimos no se le da nombre, pero nos dice que es un fuego eterno, nos dice que es un lugar de castigo a donde van ellos, pero ahí no se nos menciona la palabrita infierno. Entonces yo les invito a que en la voluntad del Señor, la próxima semana, vamos a aclarar el por qué el infierno es un lugar de castigo temporal. ¿Y qué pasa entonces después? Si no es un lugar de castigo eterno, y la Biblia promete que para todo aquel que no cree hay un castigo eterno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero dejar ahí como... Les adelanto el pastel, está en Apocalipsis. Sí, señor. Allá vamos a terminar y esta va a ser como la conclusión, pero entonces les animo a que nos reunamos yo mediante entonces la próxima semana. Quisiera pedirle el favor a un hermanito que por favor orara. Ahora, yo quisiera hacer algo acá. Si de pronto de lo que surgió acá por cuestión de tiempo hay preguntas, quisiera que en el transcurso de la semana me la hicieran llegar, preguntas de este tema, y entonces las vamos a abordar en el próximo tiempo que tengamos juntos. En el grupo de la iglesia, ahí aparece mi número o háganle llegar las preguntas a un John Herrera o a un Don Gerardo, el número que ustedes tengan pues como más ahí en la mano, para estarlas mirando y que las tratemos de resolver la próxima semana. Entonces, le pido el favor a un hermanito que nos despida en oración porque ya se hizo tarde. O si no lo hacemos dedocráticamente. Mi hermanito William nos quiere despedir en oración.
Se hizo muy tarde, pero muy productivo. Gracias a Dios, hermanita. Bueno, bendito Dios, Padre Celestial, en esta noche aquí reunidos, Señor, como familia. Te queremos dar gracias, Dios, por tu misericordia, Señor, por la oportunidad que nos has dado en este día, Señor, de estar con vida, Señor, de estar aquí unidos como tus hijos, Dios, inquiriendo en tus cosas, hablando de tu palabra, Señor, de esto tan importante, Dios, que es para nosotros y para la humanidad, Señor, tenerlo en cuenta. Porque después de todo, Señor, las decisiones que se tomen son decisiones de eternidad, Señor, no son decisiones pasajeras, no son decisiones de un día para otro y que al otro día cambian las cosas, Señor, no, son decisiones para la eternidad, Dios. Y te damos gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de entrar en estos temas, Dios, que pocos se tocan en tu iglesia, Señor, que pocos se tocan y que son doctrina porque son palabra tuya, Dios, que es necesario que lo sepamos, Dios, que es necesario saber a qué nos enfrentamos, qué es lo que tenemos detrás, Señor, que hay mucho engaño, Señor, en el mundo, Dios, en las mismas religiones, Dios, que hacen pensar que realmente este lugar no existe, Dios, y que Satanás es solo un muñequito gracioso, Dios. Pero hay que tener en cuenta, Dios, que no es así, que tu palabra lo dice así, Dios, y que por eso debemos de saber de esto, Señor, para comunicarlos a otros, Dios, que tengamos claro todo este punto, Dios, para que podamos, Dios, guiar a otras personas, Dios, y que entiendan que el asunto, Señor, es de vida o muerte, Dios. Es un asunto de vida o muerte espiritual que es eterna, Dios, y que depende de lo que hagamos acá, Señor, la decisión que tomemos acá, ya cuando estemos al otro lado, Señor, ya no podremos hacer nada, Dios. Le damos pues gracias, Dios, por el hermano Germán, por la sabiduría que has puesto en él, Dios, para trabajar este tema, por la inquietud que has puesto en su corazón, Dios. Y si tú lo has puesto es porque lo necesitamos, Señor. Te damos gracias, Dios, porque siempre nos tienes en mente, Dios. Siempre estás viendo que nos hace falta, Dios, para formarnos, para que sigamos avanzando y creciendo en tus caminos, Dios. Muchas gracias, Dios, por las personas que se conectaron, Señor, por aquellos que no se conectaron, Dios, para que tú pongas la inquietud en ellos, Señor. Y para los que no pudieron, Señor, para que la próxima semana, Dios, les alivie ese camino, Dios, de allá en ese camino para que nada les impida estar en esta reunión, Dios. Damos pues gracias en esta noche y es en el nombre de Jesús que te hemos orado con acción de gracias. Amén.